Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 9 de noviembre. Celebramos en la liturgia de la iglesia la dedicación de la Basílica de Letrán. Es una fiesta y por eso el color litúrgico para hoy es el blanco. La Basílica de Letrán es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente, esta es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320 de nuestra era cristiana. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. Bueno, pidamos hoy entonces por la unidad de la Iglesia a través del Papa, que es nuestra cabeza y que representa a Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy también tomamos el texto de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, como bien sabemos, la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán nos enseña un poco a sabernos guiar y orientar como iglesia, a darle gracias a Dios por nuestra fe de la iglesia. Y esa fe que desde San Pedro hasta nuestros días está representada y guardada a través de la figura del Papa y los obispos que representan a los apóstoles. Recordamos aquí el texto de San Mateo 16:18. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Sí, la iglesia en donde Jesús puso la primera piedra es la iglesia católica. Y por eso en Pedro dejó la autoridad de guiar a la iglesia. De lo contrario no existiera este texto. Si Jesús no lo hubiera querido así, pues no se lo hubiera dicho a Pedro y se hubiese quedado de esa manera. Pero no, Jesús eligió a San Pedro para dejarle las llaves de la iglesia y también del cielo. Por eso en San Pedro, Kefas, que significa piedra, encontramos la base sólida de nuestra fe. Y claro, en sus sucesores, como lo es el Papa, el Santo Padre, el Papa. También es importante saber que hoy celebramos entonces esa fe de la iglesia y celebramos la unidad de la iglesia. Cristo cabeza nos convoca a través del Papa, a través de los obispos, a través de los sacerdotes, a través de nuestros pastores. Nos guía a través de ellos. Es importante darle gracias a Dios porque tenemos cabeza, no estamos acéfalos. ¿Qué significa esa palabra acéfalos? Es un cuerpo sin cabeza. Un cuerpo sin cabeza. Nosotros no somos un cuerpo sin cabeza. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, hace muy bien una comparación del cuerpo y cada uno de sus miembros. Bueno, pues nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
y Cristo a la cabeza a través del Papa. Démosle gracias a Dios porque el Papa es el fundamento de nuestra fe. Cristo es el fundamento de nuestra fe a través del Papa que nos convoca. Y bueno, es importante saber que el Papa nos pone en la unidad. Si nos ponemos a pensar, ¿cuántas iglesias desde el movimiento protestante en el año de 1516 se han dividido? Hoy tenemos muchas iglesias protestantes divididas. Estamos hablando de iglesias históricas. No digamos en Latinoamérica y también en Guatemala. Tenemos iglesias fundamentalistas neopentecostales. Es decir, cada uno se cree inspirado por Dios y pues tiene una forma de pensar propia. Yo no le llamaría tan siquiera una teología propia, no. La teología es algo serio. La teología es un pensamiento estricto sobre Dios, sobre la iglesia, sobre los misterios de nuestra fe. Y muchos de ellos pues no saben tan siquiera qué es la teología. Perdónenme ustedes, pero es algo que es cierto. No estoy diciendo mentiras. Y por eso nos damos cuenta que son en América Latina miles y miles y miles de denominaciones de sectas. La iglesia es una, la iglesia católica es una, santa, católica y apostólica, lo decimos en el credo. Por eso es importante que nosotros le demos gracias a Dios porque pertenecemos a esta fe desde el sacramento del bautismo. Gracias, Señor, por la unidad de la iglesia. Gracias por tus sacramentos. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos convocas en una sola iglesia. Y así le dice a Pedro en Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una iglesia. Bien. Y en torno a esto, el texto que mencionamos hoy, de San Juan capítulo 2, 13 al 22, nos muestra a Jesús con ese celo por el templo, por ese celo que tiene por las cosas de Dios Padre. Por eso toma un látigo Jesús y empieza a botar a los vendedores, a los cambistas, a todos aquellos que hacían del templo un mercado, como Jesús bien lo dice. Jesús tiene celo por la casa de Dios, por la casa del Padre. Y por eso los discípulos recuerdan aquel pasaje del Antiguo Testamento: el celo de tu casa me devora. Sí, importante esto. Claro, Jesús lo hace por el templo que está allí. Y también nos da Jesús la lección. Debemos de ser rigurosos con el templo del Espíritu Santo. Desde el sacramento del bautismo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo y miembros de la iglesia. Como templos del Espíritu Santo, ¿será que estamos cuidando ese templo? ¿Estaré cuidando el templo de mi cuerpo? ¿Estaré cuidando mi alma? ¿Cuánto invertimos en nuestro cuerpo y muy poco invertimos en nuestra alma? Pregúntate cuánto estás invirtiendo en tu alma, cuánto inviertes en la oración, cuánto inviertes en el ayuno, cuánto inviertes en la Eucaristía, cuánto inviertes en leer la palabra, cuánto inviertes en hacer un retiro espiritual. ¿Ves cómo necesitamos fortalecer este templo? Muchas veces lo descuidamos y entonces vienen los ladrones y se aprovechan de nuestro templo. Y en este caso estamos hablando de los pecados, estamos hablando del mal del demonio y sus secuaces. Por eso Jesús se preocupa por este templo y lo relacionamos hoy pues al templo de la dedicación de la Basílica de Letrán. Hablábamos al inicio de esta meditación sobre el templo físico, hablábamos sobre la construcción de la iglesia y hablábamos sobre el templo personal, que es el templo del Espíritu Santo, nuestra alma y nuestro cuerpo. Muy bien, importante entonces que lo cuidemos y que nosotros tratemos de encontrar los medios para cuidar nuestra alma, nuestro corazón. El mal, Satanás, anda buscando, ronda buscando a quien devorar. Así es Satanás, así es el mal. Por eso debemos de cuidar nuestra alma, así como se oye. Debemos de cuidar nuestra alma. Qué importante que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Así es, por eso le pedimos al Señor que también a nosotros nos ayude a cuidar pues el templo no solo físico, sino también el templo espiritual, ¿sí? Que nos ayude a cuidar el templo espiritual. Pidámosle esto también al Señor, sobre todo en este tiempo, ¿sí? Que Él nos ayude a seguir cuidando nuestro templo.
Llama la atención porque la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: sean sobrios, estén alerta, porque su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Y por eso debemos de resistirle firmes, de lo contrario botará el templo que hemos construido, que es el templo de nuestra fe, que es el templo de nuestra espiritualidad. ¿Ya vieron cómo el mal nos quiere vencer? Así es, el mal también persigue a la iglesia a través de aquellos que son sus enemigos y que a lo largo de toda la historia de la humanidad han querido hacer caer, pero no han podido, porque la iglesia es una construcción divina, no está hecha por mano de hombre, por manos humanas, sino por Dios nuestro Señor. Démosle gracias a Dios porque pertenecemos a esta iglesia. Finalmente, mencionemos un poquito el tema de lo que dice el Papa al respecto del texto de hoy y de la fiesta que celebramos. Jesús en el Evangelio de la liturgia de hoy, al hablar del templo, revela una verdad sorprendente, que el templo de Dios no es solamente el edificio hecho con ladrillos, sino que es su cuerpo, hecho de piedras vivas. En virtud del bautismo, cada cristiano forma parte del edificio de Dios, es más, se convierte en la iglesia de Dios. El edificio espiritual, la iglesia, pide a cada uno de nosotros ser coherentes con el don de la fe y realizar un camino de testimonio cristiano. Y no es fácil la coherencia en la vida entre la fe y el testimonio, pero nosotros debemos buscar cada día en nuestra vida esta coherencia. Esto es un cristiano. Esta coherencia que nos da vida es una gracia del Espíritu Santo que debemos pedir. El 9 de noviembre del año 2014 nos decía estas palabras el Papa Francisco. Bueno, sigamos meditando sobre este texto bíblico, sigamos meditando sobre cómo estamos viviendo nuestra fe, la unidad como iglesia, si estamos atrayendo a otros hacia esta unidad o estamos distanciando a los demás de Dios y de su fe. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerda, cada martes a las 2 de la tarde, el programa En Sintonía con Alexio a través de Radio Estrella, y también a las 7:15 de la noche, el programa Cristo Fuerza Joven por Radio María, que este servidor tiene a cargo. Compartan este audio y hasta mañana.